Muy bien, entonces vamos a empezar a leer en Efesios capítulo 6 y vamos a buscar el versículo 13. Bueno, más bien el versículo 11. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una vez más, vestidos. Esta palabra es muy importante y muy interesante que la consideremos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha, déjeme ver porque no tenemos lucha, no sale en cámara la Biblia, pero bueno, no me había percatado que no sale a cuadro, perfecto, a ver si aquí sale, sí. Dice la escritura en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los siglos, en los lugares altos. Una vez más, fíjese cómo dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El apóstol Pablo no está sugiriendo, no está declarando como una opción. Mire, déjeme le pongo en perspectiva. Usted seguramente conoce las peleas de box. Últimamente, en la última década, se han hecho muy famosas las peleas de la UFC, creo que le llaman, es decir, donde pelean ya sin guantes, y se puede usar todo tipo de cuestiones de artes marciales y utilizan las piernas, las rodillas y se tiran y se voltean ya entre hombres y hay hombres con hombres, mujeres con mujeres también hay, así como en el box. Pero, ¿quiénes entran a esta lucha? ¿Quiénes entran al ring de box para pelear? ¿Quiénes entran a estas luchas tipo cuerpo a cuerpo, a las luchas de artes marciales? Pues los atletas preparados para combatir. Usted seguramente se ha visto, inclusive usted mismo ha sido un espectador. Hay miles de espectadores y solo dos en el ring luchando en un momento dado. Miles de espectadores y solo dos luchando, aunque en cada evento quizá haya 2, 3, 4, 5, 10 luchas, pero estamos hablando de un equipo muy concreto y muy cerrado de luchadores o de boxeadores, digamos 10, 20 luchadores, y todos los demás presentes, cientos, son espectadores o miles por la televisión son espectadores. Pero el apóstol Pablo no está sugiriendo que la situación del creyente es como estar en un ring, en donde solo se suben los que quieren pelear. Eso es lo que quiero que usted entienda. Sino el apóstol Pablo está haciendo una analogía con la armadura romana, digámoslo así, en el entendido de que un soldado romano, una vez que se enrola en la milicia, continuamente está en la milicia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, sea un buen soldado de Jesucristo, un soldado de la fe. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Efesios. Efesios es una carta que su valor principal, su valor más importante es enseñarnos e instruirnos en justicia. Aunque tiene ciertas porciones de exhortación y quizá algunas muy pequeñas de corrección, recuerde que la instrucción en justicia y la enseñanza de la palabra tienen que ver con edificar nuestras vidas en el evangelio de la gracia y de la justicia. El evangelio de la gracia y de la justicia. En la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en lo que ya somos en Cristo y en lo que nos ha sido ya concedido en Cristo. Yo recuerdo a un hombre creyente en los Estados Unidos, era un dirigente, un pastor, muchos años atrás. Quizá él empezó hace 60 años, él ya partió con el Señor, pero alrededor de hace 35 años yo lo escuché decir, en la palabra de Dios nosotros podemos entender quiénes somos en Cristo,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener? ¿O a qué es lo que el Señor nos ha dado derecho? Y esto es muy interesante, porque en el Evangelio no se trata de qué es lo que el Señor nos va a dar. En el Evangelio no se trata, en el Evangelio de la gracia y de la justicia, no se trata de creer como muchos creyentes piensan, qué es lo que yo debo de hacer para agradar a Dios, de tal manera que Dios me supla lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras de justicia que yo tengo que seguir para agradar a Dios? Y esto es completamente equivocado. Esto es tener un pensamiento de ley, y me refiero a la ley de Moisés, no a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que el apóstol Pablo, que nos revela el Evangelio, que nos revela la abundancia de su gracia y de su justicia, en otras palabras, lo que ya nos ha concedido por gracia Dios en Cristo Jesús, para que a través de la fe nos podamos apropiar de ello y que no estemos creyendo que Dios está allá detrás de los cielos sin escucharnos, o que de acuerdo a nuestro desempeño o a nuestras acciones buenas o malas, Dios decide si nos hace caso o no. De ninguna manera. Dios envió su Espíritu Santo a nuestros corazones y Dios creó un nuevo espíritu en nosotros, de tal manera que Dios está en una presencia permanente en tu vida si eres un creyente nacido de nuevo, y en mi vida. Como dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Así es que nuestro espíritu es uno, perfecto, con el Espíritu de Cristo. Somos uno. Por eso declaramos y decimos lo que dice primera de Juan 4:17. Como Jesús es, así somos nosotros. Somos perfectamente espirituales como Jesús es en nuestro espíritu. Pero el apóstol Pablo está diciendo, en este mundo hay una lucha continua. Y esa lucha no es contra pequeños, esa lucha no es contra las personas, no es contra carne ni sangre, no es con tu esposa, al esposo, o a la esposa te digo, no es contra tu esposo, a los padres les digo, no es contra tus hijos, a los hijos les digo, no es contra tus padres, a los amigos, no es contra tu compañero de trabajo, no es contra tu vecino, no es contra las personas. La lucha que tenemos, y es una lucha continua, continua. Este mundo está en caos, este mundo está en lucha. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista y acerca del reino. En Mateo 11 lo puedes encontrar. El Señor Jesucristo dice, desde los tiempos del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los creyentes nacidos de nuevo, que saben que tienen una lucha continua contra las tinieblas, contra la resistencia, contra la adversidad, contra el engaño, contra la mentira. Recuerda, el diablo no tiene poder alguno para vencerte. El diablo no tiene poder alguno para vencerte. Así es que las estrategias, las artimañas, las insidias del diablo son el engaño, la mentira, el temor, la incertidumbre de todas aquellas cosas que Cristo ya te redimió. Las tinieblas, las huecas sutilezas, las falsas filosofías, como tantas sectas y tantas religiones que existen hoy en día. Recuerda, la religión, si hablamos estrictamente como se lleva en este mundo, porque la Biblia habla de religión, pero la religión que este mundo lleva es cómo poder agradar a un Dios, porque hay muchas religiones, a su Dios, cómo poder agradar a Dios para que Dios nos dé acceso y bendición. Pero en Cristo Jesús hemos sido grandemente bendecidos ya. Así es que el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 12, nos está diciendo que tenemos una lucha continua. Así es que tú como creyente nacido de nuevo, tienes que entender que estás en una lucha continua. No es cuando tú quieres ponerte de pleito y te subes al ring y mientras tanto puedes permanecer como un espectador. No es así. El diablo quiere que la iglesia sea una espectadora para que se deje vencer, que viva por las apariencias, por la vanidad y que viva como este mundo vive, como la mayoría de las personas viven, en fracaso, en desilusión, en tristeza, en problemas, en aparente alegría, pero en pura vanidad. Pero tú y yo tenemos que entender que no somos espectadores.
Dice la escritura aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las malicias espirituales en lugares altos. Es decir, el diablo que no descansa, sus huestes, su organización de tinieblas que no duerme, que continuamente está en operación, es tu contrincante. Satanás significa adversario. El diablo y sus artimañas son quienes te atacan de una manera continua. Ahora, el diablo no es muy astuto. Él no te ataca continuamente de una manera frontal. Él te ataca con engaños, con mentiras, quiere persuadirte, quiere encantarte con las vanidades a través de los ojos, a través de los oídos, etc. Ahora, versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Bien, ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto. Usted no se mueva, pero en Efesios capítulo 4, es decir, un capítulo anterior, Efesios capítulo 4, nos dice la escritura, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, es decir, creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando la palabra nos dice que nos vistamos con el nuevo hombre, vestir tiene que ver con la apariencia externa. Y dice, permite que tu espíritu, tu nuevo hombre que está en tu interior, es el espíritu nuevo, recuerda 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo nueva criatura es. Nuestro espíritu que es uno con el espíritu de Cristo, dice, permite que tu espíritu pueda manifestarse en su exterior. ¿Cómo? Habrá de manifestarse como Jesucristo cuando se transfiguró en el monte. No, no está hablando de esto. Está hablando de que todo nuestro exterior manifieste la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice así, viendo a cara, como en un espejo, es decir, en la palabra, como en un espejo, la gloria del Señor, porque el Evangelio de Jesucristo nos expresa la gloria del Señor que nos ha sido concedida por gracia en nuestro interior para que esa misma gloria se manifieste en nuestro exterior. Entonces dice, viendo a cara como en un espejo a través de la palabra, la gloria del Señor, lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, dice, somos transformados de gloria en gloria en nuestro exterior, porque nuestro interior es perfecto, está completo, nuestro interior no crece, está maduro. Jesús lo ha hecho así, ha puesto algo perfecto en nosotros. Es voluntad del Padre. Recuerda que Juan capítulo 1 dice, los nacidos, los hijos de Dios, no han nacido por voluntad de hombre, por voluntad de sangre, voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es el poder de Dios que creó en nosotros un nuevo espíritu. Es el poder de Dios que quitó nuestro espíritu separado de Dios y lo llevó a la cruz, como lo dice Romanos 6:6. Y fue Dios quien nos dio un nuevo espíritu y nos unió con el espíritu de Cristo. Así es que dice, somos transformados de gloria en gloria en nuestro exterior por el espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que es a través del renovar nuestra mente con la palabra del Señor para ser transformados de gloria en gloria. ¿Por qué la palabra es tan importante? Porque nuestro sistema de pensamientos nos hablan, están basados en el anticristo, están basados en la incredulidad, están basados en todo aquello que es carnal. Los fundamentos, los pensamientos de este mundo son carnales, no son de fe, no son del espíritu, pero la palabra es del espíritu. Así es que para que nuestra vida pueda sintonizar en el espíritu, necesitamos la palabra revelada por el espíritu que nos fue dado, pero
ahí entonces entra en función la fe. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la que manifiesta, la que hace que de lo espiritual podamos vestirnos en nuestro exterior. La fe hace que lo espiritual se manifieste en lo natural, no en cosas materiales. Solamente recuerda, tú y yo hemos sido bendecidos y la bendición no son cosas. La bendición es el favor de Dios hablado, declarado, destinado, concedido a ti en Cristo Jesús. Ahora, vamos a desarrollar un poquito esto de la armadura, porque lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, lo hemos inclusive compartido con otros y nos lo han compartido muchas veces, pero aquí, entendiendo que estamos en una continua lucha y que no, Dios no nos está diciendo, bueno, ahí cuando quieras subirte al ring te subes y te pones la armadura. Entonces, si leemos en el versículo eh, 11, dice, vestíos o revestíos. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre. En otras palabras, el apóstol nos está enseñando, influenciado, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú y yo vivamos como Jesús vive, como Jesús vivió. Vivamos como Jesús es, andemos como Jesús es, en la gloria, en el poder de Dios, en la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos, entonces no podremos ser eficaces, exitosos en el propósito que Dios nos dio. Y no solo esto, sino que también estaremos vulnerables a las artimañas, a las adversidades, a los engaños, a las mentiras, a la desilusión, a la tristeza, a la enfermedad, a la pobreza y a tantas cosas de las cuales ya fuimos redimidos. Ahora, déjame te recuerdo algo muy importante. Y es algo, la razón, una de las razones principales, yo pienso que son dos, pero una de las razones principales por las que la iglesia de Cristo hoy en día vive sin poder, camina en la carne y no manifiesta la gloria de Jesús, porque la iglesia de Cristo no es un grupo de gentes que se reúnen a cantar. La iglesia de Cristo no es un grupo de gentes que se reúnen en un templo, en un edificio. La iglesia de Cristo no es aquella que anuncia, tenemos reuniones, tenemos eventos, hacemos esto y hacemos lo otro en las redes sociales. La iglesia de Cristo son los creyentes nacidos de nuevo, que fueron llamados a hacer luz en un mundo de tinieblas, que fueron llamados a hacer sal, en un mundo insípido, que fueron llamados a caminar en el poder de Dios, en la palabra de Dios, siendo victoriosos y vencedores. Así es que una de las cuestiones porque la iglesia está sufriendo es que no estoy hablando de la armadura, pero aunque es muy importante, pero estoy hablando del espíritu. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio. Los apóstoles del Señor Jesucristo fueron bautizados en el Espíritu Santo antes de iniciar su vida cristiana. La iglesia que fue resultado, la primera iglesia que fue resultado de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y el día de Pentecostés, ahí nació la iglesia, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así es que la palabra de Dios nunca sugiere que el creyente debe de vivir apartado del Espíritu Santo. La palabra de Dios nunca sugiere que el creyente nacido de nuevo hoy en día puede prescindir, puede vivir sin el poder y sin la dirección, sin la guianza, sin la enseñanza, sin la instrucción, sin la unción del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es la razón por la cual esta enseñanza se ha inmiscuido y ha penetrado tanto en la iglesia y los creyentes no tienen este conocimiento, pero este es un regalo para todo creyente, no es para los maduros, no es para los líderes, no es para los que ya entendieron su llamamiento, no es para los que van a dedicar su vida 100% a enseñar o a pastorear o a ser apóstoles o a liderar o a ser evangelistas o a ser maestros.
es para todo creyente nacido de nuevo. Y hay una malinterpretación también porque la iglesia continuamente habla de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo nunca sugirió que estamos vacíos y que necesitamos ser llenos y que después volvemos a estar vacíos y que necesitamos estar llenos, como si fuéramos un cántaro de agua que derrama su agua y después hay que volverlo a llenar. No, esto no es así. La palabra describe que todo creyente nacido de nuevo recibió el Espíritu Santo en su interior, el Espíritu de Cristo. Y la palabra describe que el creyente que tiene fe, que ha creído, que ha pedido, ha recibido la unción del Espíritu Santo, es el poder en el exterior para potencializar lo que hay en tu interior, para manifestar lo que hay en tu interior, para que tú y yo seamos testigos. Mira, el Señor Jesucristo le dijo al apóstol, a los apóstoles, a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, permitan, dejen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Los discípulos ya habían nacido de nuevo. Jesús les dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos. Ellos nacieron de nuevo, pero no tenían la unción. Y el Señor Jesús les dijo, para que ustedes puedan ser testigos de Cristo, y tú y yo, el creyente nacido de nuevo, ha sido llamado a ser testigo. Una vez que eres creyente nacido de nuevo, te convertiste en un testigo de Cristo. Y el Señor Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, para que me puedas ser testigo, para que tú puedas ser el testigo que yo necesito, para que cumplas tu propósito en este mundo, necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así es que no es una opción para nosotros, es un regalo de Dios, pero no es una opción como si dijéramos que cuando querramos subirnos al ring, mientras tanto podemos ser espectadores, no necesitamos al Espíritu Santo. Así como necesitamos la unción y caminar en el poder del Espíritu de una manera continua, en la sabiduría, en la gracia, en la instrucción, en la dirección, en la guianza, en la enseñanza, en la libertad del Espíritu, así también necesitamos vivir en la fe. Y mira, ahorita lo vamos a ver. Así es que vestirnos es de una manera, es decir, tú no puedes salir a la calle desnudo. Bueno, sí puedes, pero no debes. Y seguramente en tu casa tampoco vives desnudo. Sí podrías, pero no debes. Es decir, aunque Adán y su esposa estaban desnudos en el Edén, pero el pecado no había entrado. Una vez que el pecado entró en escena, dice la escritura que ellos conocieron que estaban desnudos y les dio vergüenza, así es que se vistieron con hojas de higuera y después Dios los vistió con pieles. Y a partir de entonces el hombre se viste, así es que es una analogía. Es decir, tú y yo tenemos que tener este entendimiento, esta manera de vivir. No podemos vestirnos como que somos cristianos y después quitarnos las vestimentas de cristianos o creyentes y vivir como si fuéramos carnales o mundanos o incrédulos. Eso es ser hipócritas. Así es que el vestir es una manera de vivir. No es algo, el Señor Jesucristo no es algo, no nos está diciendo en su palabra que nos vistamos como si cuando vamos a una fiesta, a una boda, que tenemos un vestido o un traje especial guardado en el guardarropa y lo usamos de vez en cuando, de acuerdo a la ocasión. No, en Cristo tú y yo tenemos que permanecer vestidos. Y el Señor nos enseña en su palabra a través del apóstol Pablo. Tienes que vestirte con la armadura. Es decir, la armadura no es algo que tú tomas y te pones. La armadura de Dios es una doctrina. La armadura de Dios es el Evangelio de Jesucristo. La armadura de Dios es una manera de vivir en la palabra y en la unción del Espíritu. Es algo que tú tienes, en la cual tienes que vivir como el soldado. El soldado no se quita la armadura. El soldado continuamente está en la armadura. Bueno, en Cristo es la razón de nuestro existir. No es algo que te pones y te quitas. Hay dos vestimentas que nos son señaladas. Una es, tú y yo ya tenemos las vestiduras para ir a las bodas del Cordero. Están en nuestro espíritu. Pero en nuestro exterior tenemos que vivir tenemos que vivir
en Cristo, vestidos del nuevo hombre en la armadura de Dios. Y mira, dice, es importante que vivas, que tengas la armadura, esta manera de pensar, esta manera de creer, para que tú estés firmes, porque el diablo va a querer engañarte con todas sus estrategias. Versículo 12. Ya leímos que tenemos una lucha continua contra las potestades de las tinieblas. Vamos a empezar en el 13. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedas estar firme en el día malo. 14. Así es que ciñe vuestra cintura con la verdad. Empieza a hablar de la armadura, empieza a describir el Señor la armadura. Ciñe tu cintura con la verdad. Muchos piensan que es un cinto como el cinto que sostiene los pantalones, pero el cinto que sostenía la armadura no solo es para sostener quizá los pantalones o ajustar la armadura, sino que en ese mismo cinto va sostenida la espada, los diferentes accesorios para la lucha. Así es que la verdad es el centro de la vida del creyente. No es algo que te debes de poner de una manera casual. No es algo que te debes de poner cuando tú lo quieras o no lo quieras. Es algo en lo cual debes vivir en la verdad de la palabra de Dios. Esto es fundamental. El centro de nuestra vida tiene que ser la verdad de la palabra. Tú no puedes moverte en el poder del Espíritu si no tienes la verdad, porque entonces puedes desviarte, como muchos se desviaron. Tú no puedes moverte en la gracia abundante y en la justicia de nuestro Señor Jesucristo si no tienes la verdad, porque puedes caer en el libertinaje y puedes caer en el falso entendimiento y en vivir en el cinismo y en el pecado. Tú no puedes vivir sin la verdad. Tú no puedes intentar tener comunión con Dios, comunión con Cristo Jesús. Tú no puedes ser, fíjate lo que voy a decir, tú no puedes ser alguien que adora, que canta, que alaba al Señor si no tienes la verdad. Y algo que carece mucho, desafortunadamente. Y por eso tenemos que insistir, orar, predicar y enseñar para que las personas crean correctamente. Pero hay personas que cantan al Señor, hay personas que alaban al Señor y no tienen la verdad. Así es que es como si cantaran de los dientes para afuera. Es como si tocaran en el exterior, pero no hay fundamento en el interior. Así es que esto contempla o abarca a todo el pueblo de Cristo. La verdad es fundamental. Tú no puedes intentar tener comunión con Dios porque entonces te podrías dejar llevar por tus sentidos. Yo no sé usted si ha visto a aquellos que empiezan a llorar y que empiezan a lamentarse y que empiezan a darle besos al Señor y que empiezan a darle abrazos al Señor. Y yo no estoy diciendo que tú en la intimidad no puedas hacer estas cosas, pero guiado en la verdad. Recuerda, nosotros no tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No tenemos comunión con Jesucristo a través de nuestros sentidos. Aunque nuestros sentidos tienen que ser dirigidos por nuestro nuevo hombre, por nuestro espíritu, por la verdad, por la fe, pero no al revés. No podemos dejarnos guiar por nuestros sentidos. Así es que la verdad es el centro de la vida del Evangelio, la verdad es el centro de la vida del creyente. Recuerda, la verdad es la que nos hace libres. Permanecer en la palabra nos permite conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Hoy en día se habla de que la verdad es relativa. Y sí, la verdad de este mundo carnal es relativa, porque cada quien dice tener la verdad. Y en medio de tantas mentiras, aún quieren poner a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios, como algo relativo. Gracias al Señor, que la verdad de la palabra, que la verdad de Dios es absoluta. Y aunque muchos no lo crean, las cosas sucederán y suceden cual el Señor lo ha enseñado y cual el Señor lo ha profetizado. Así es que las cosas vendrán, porque la palabra de Dios lo dice así y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios no solo habló, sino que juró por su mismo nombre. Y toda la palabra del Señor se cumplirá. Dice el Señor Jesucristo, este cielo, esta tierra y este cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después dice, revestidos con la coraza de justicia. Es tan importante que entendamos que la justicia va en esta parte del pecho y del corazón. Si hay algo en donde diablo quiere engañar al pueblo de Cristo, es a través de creer que tú no eres
perdonado y que tu corazón te debe de condenar. Recuerda que el apóstol Juan dice, si nuestro corazón no nos condena, tú y yo no fuimos llamados a tener conciencia de pecado porque fuimos totalmente perdonados. Y aquel que pudiera tener conciencia de pecado, aquel que pudiera tener un corazón que lo condena, aquel que pudiera tener condenación en su vida, en su mente, en su corazón, mayor es nuestro Dios que el que está en el mundo queriendo condenarte. Mayor que tú y mayor que el diablo. Y Cristo fue el que nos justificó. Dios fue el que nos justificó. Dios fue el que nos salvó. Cristo fue el que murió. Así es que si Dios dice que en Cristo no hay condenación, en Cristo no hay condenación. Es el poder del perdón y es una parte importante. La justicia tiene que ver con que tú entiendes que eres inocente. Tu espíritu que ha sido justificado perfectamente nunca pecó. La justicia tiene que ver con nunca haber pecado. Alguien que es justo es nunca pecó. Sabemos que nosotros pecamos, éramos pecadores, teníamos una naturaleza pecaminosa. Nosotros en nuestro exterior cometemos errores. Lo que no procede de fe es pecado. Pero nuestro espíritu es perfectamente justo. Nunca ha pecado. Y tú, todo tu ser, ha sido llamado justo. Por eso, para que la justicia de Cristo en esa relación perfecta que ya tenemos con Dios, por eso Dios envió su Espíritu Santo, porque puso un Espíritu Santo en nosotros, porque puso un Espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu del hombre nacido de nuevo es santo y el Espíritu Santo es uno con él, el Espíritu de Cristo. Así es que para que la justicia, la santidad, la bendición que nos ha sido dada se manifieste de una manera poderosa en nuestro exterior, tú necesitas vestirte con la justicia, siempre traer la justicia, nunca quedar vulnerable al pecado, nunca quedar vulnerable a la condenación, nunca quedar vulnerable a las artimañas del diablo, porque el diablo te va a venir a decir, tú no eres hijo, recuerda que tú has pecado, recuerda que tu pecado es grande, recuerda que tú has fallado, recuerda que tú no has sido fiel a leer la palabra, no has sido fiel a la oración, no has sido fiel a conectarte con los hermanos, no has sido fiel a asociarte con los que participan de la misma fe, no has sido fiel a esto, no has sido fiel al otro, tienes temor. Esas son las artimañas del enemigo, pero independientemente de lo que suceda a tu alrededor y de tu actuar, tú tienes que entender que has sido justificado y que tu Espíritu Santo es inocente, tu espíritu que mora en ti es inocente y que tú como tal eres inocente. Ahora, cuando te vistes de la justicia y de la verdad, tú vas a ser guiado a la verdad, no al pecado, pero a la verdad. Dice la Escritura, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y muchos hablan aquí que el calzar los pies con el apresto del Evangelio, porque así lo dice también la Escritura, benditos son aquellos que llevan el Evangelio. Llevar el Evangelio es caminar, andar en el Evangelio. Pero aquí la Escritura no nos sugiere que de vez en cuando vayamos y prediquemos, que de vez en cuando vayamos y compartamos, que de vez en cuando vayamos y enseñemos el Evangelio. Tampoco nos sugiere que el Evangelio es algo para los evangelistas. Nosotros podemos ser espectadores, pero el evangelio lo tienen que llevar solo los que tienen llamado evangelistas. No. La palabra nos está diciendo que tenemos que caminar de una manera continua. Es nuestro fundamento, es nuestra doctrina principal, el evangelio de la paz, el evangelio del Señor Jesús. Si algo está perturbando este mundo, es el temor, es la desconfianza, es la turbación de espíritu, la turbación del corazón. Recuerda que el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero la paz puede gobernar nuestras vidas, quitando toda indiferencia, incredulidad, quitando toda afán, toda ansiedad, todo temor. Pero la paz de Dios, que es en Cristo Jesús, que está contenida en el Evangelio, en el cual podemos fundamentar nuestras vidas, la roca que es Jesús,
Nuestra vida tiene que estar fundada en el Evangelio, es nuestro fundamento. Cristo es el fundamento. El Evangelio de la paz es nuestro fundamento para que nosotros podamos ser exitosos y estar cubiertos y estar protegidos y estar caminando en la verdad y no vulnerables al espíritu de engaño y del anticristo. 15. Bueno, 16. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. El maligno va a estar hablando, va a estar engañándote, va a estar diciéndote, el escudo de la fe, recuerda que la fe permite que te puedas apropiar de todo lo que te ha sido dado por gracia en Cristo Jesús, pero particularmente el escudo de la fe es para cuando tú disiernes, detectas un ataque del enemigo, estás listo con la fe y el ataque es continuo. Ahora, déjame decirte cuál es la sugerencia del escudo de la fe. Aunque tú podrías pensar en un escudo que es algo para usarse de manera frontal. El Salmo 3 dice el salmista, tu escudo está alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Así es que la palabra de Cristo nos sugiere, nos enseña, nos dice que la bendición que Dios nos ha dado es la fe que Dios nos ha dado, que es en la palabra, que es en la verdad. Recuerda, la fe no puede existir si no está la verdad en nosotros. La palabra. La fe viene por el oír la palabra. Así es que el escudo es no solo de frente, pero es a nuestro alrededor. De tal manera que no solo nuestra salida y nuestra entrada está protegida, también nuestra parte superior, como dice la Escritura, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, sino que toda parte de nuestras vidas, si el enemigo quiere llegar por la izquierda, por la derecha, por atrás o por delante, el escudo de la fe te protege a tu alrededor. Y después dice, tomad también el yelmo de la salvación. Y aquí hay algo muy interesante. Primero dice, vístete. Vístete, dice la Escritura, vístete de una manera, digamos que es algo que tú tienes que entender. Pero aquí en el versículo 17, la palabra tomar en el griego también es la palabra recibir. Así es que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, más que tomarla, más que ponértela, es como recibir esa protección en tu mente que tiene que ver con la salvación. La salvación es tu identidad con Cristo. La salvación es tu eternidad con Cristo. La salvación es lo que la palabra de Dios dice que tú eres. La salvación es lo que la palabra de Dios dice que tú puedes hacer. La salvación tiene que ver con la renovación de tu entendimiento para que seas transformado en tu exterior. La salvación tiene que ver con el propósito principal de Jesús para la vida humana. La salvación tiene que ver con la razón por la cual tú estás aquí en este mundo para cumplir el propósito de Dios. Tú fuiste salvado porque estabas perdido. Y esto es tan importante. Recuerda que una de las principales luchas se da en nuestra mente. Así es que recibe. Cuando tú meditas la palabra, cuando tú permaneces en la fe, cuando tú permaneces en la justicia y en la verdad del Señor, tú estás estableciéndote, permitiéndote que sea puesta el casco de salvación en tu mente para que tus pensamientos sean guardados. Dice, y la espada del Espíritu, recibe la espada del Espíritu o toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No son cosas redundantes porque tenemos que vivir en la verdad continua, pero la espada es para atacar. Y entonces tenemos que hablarle a este monte, quítate y échate en el mar. Tenemos que hablarle a aquellos síntomas de enfermedad, quítense, váyanse de mi vida, que tenemos que hablar a esa maldición. Te vas, te mueres en el nombre de Jesús, pero también tenemos que hablar vida. La espada del Espíritu es vida. Es la palabra del Señor. Así es que no solo tenemos que vivir en la palabra, pero también tenemos que confesar y declarar la palabra. Resistir al diablo es declarando. Y
y ponernos en acuerdo con el Señor, declarando su palabra, hablando vida. Recuerda que tú y yo nos fue dado el poder, tenemos que entender esto, que nos fue dado el poder de hablar vida o muerte, así es que tenemos que hablar la palabra sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestras familias, sobre nuestro negocio, sobre nuestro trabajo, sobre el ministerio, sobre el servicio que tenemos que dar al Señor para que otros conozcan a Cristo, pero tenemos que hablar muerte al diablo, a las artimañas, a las adversidades, no a las personas, pero a la práctica equivocada, a las malas actitudes. Esto es muy importante. Así es que, dice la Escritura, dice, vístete con ponte el cíñete tus lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, calza el apresto del evangelio y toma la espada de la palabra de Dios. Pero fíjate cómo dice el versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, para que velando con toda perseverancia puedas suplicar por todos los santos. Dice, con toda oración y súplica, orad en el Espíritu. En el griego está escrito de una manera continua. En algunas Biblias hace un punto a partir del versículo 18, pero la oración es parte de la armadura. Si no lo fuera así, el Señor no dijera, orad en todo tiempo. El Señor Jesucristo no nos dijera, el espíritu está presto, pero la carne es débil. O no dijera en este versículo, velad con toda perseverancia. Así es que una de las partes importantes de la armadura es la oración en el espíritu. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu. Recuerda, orar en el entendimiento es necesario, pero a veces es tan frustrante. Yo he visto cómo se hacen cadenas de oración y yo sé que hay muchas personas que tienen necesidades y hay muchas personas que no son maduras espiritualmente o en la palabra. Muchas personas no creen lo suficiente, no se creen con la suficiente madurez para hacerlo. Así es que dependen de líderes, dependen de pastores, dependen de otras personas que oren por ellos. Y yo no estoy diciendo que esto no se puede hacer, definitivamente que sí, es parte de la función de los líderes, de los pastores, estar cuidando de las ovejas. Claro que también es parte fundamental de estos mismos líderes y pastores enseñar a las ovejas para que las ovejas no dependan de una manera continua de las otras personas, porque Dios nos llamó a depender de los demás. Dios nos llamó a ser pastoreados, a ser dirigidos, a ser guiados, porque esto es bueno para que tú puedas asociarte, que alguien pueda redarguirte si es necesario, que tú aprendas también de otros, para que podamos coexistir, para que estemos seguros y que nuestra carne no nos vaya a llevar por otros rumbos. Pero yo he visto cómo se la pasan continuamente orando en el entendimiento. Orando en el entendimiento, orando en el entendimiento y orando en el entendimiento. Aunque orar en el Espíritu no es algo que el Señor nos llame, que tiene que ser propiamente público. Pero es como te digo, se ha malentendido, se ha dejado el poder del Espíritu, los dones del Espíritu, y por eso la iglesia está sufriendo una decadencia, una falta de la manifestación de la gloria de Dios en la vida de los creyentes, porque no hay enseñanza, porque no hay instrucción, porque no está el poder de Dios manifestándose en la vida de los creyentes, porque la iglesia no está cumpliendo su propósito integral de poder y de manifestación para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, porque se está caminando más en el entendimiento, más en la organización, más en la carne. Desafortunadamente así es. Y no lo digo porque yo haya recibido una revelación y haya recibido una palabra de juicio, no, de ninguna manera. Lo digo por los resultados. Lo digo por los frutos. Lo digo porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Lo digo porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el Señor hallará fe en la tierra.
Y la iglesia ha empezado o empezó con mucho poder, con mucha gloria, pero las denominaciones, las religiosidades acabaron con el mover del Espíritu. Y yo espero que en el Señor muchos estén caminando y estén entendiendo, creer correctamente es fundamental. Y necesitamos entender que la verdad, la fe y el Espíritu, la unción, son esenciales en la vida del creyente de una manera continua. Así es que orar en el Espíritu es muy importante. Orar en el Espíritu es muy importante. Orar en el Espíritu es muy importante. Es más importante inclusive que orar en el entendimiento. Porque orar en el entendimiento nos debe de llevar 1 o 2 minutos. Yo hablo en contra de aquella enfermedad, yo hablo en contra de aquel engaño, yo hablo en contra de aquel obstáculo que el diablo está poniendo. Diablo, maldigo tus artimañas en el nombre de Jesús, maldigo tus acciones equivocadas, y puedes poner ahí el nombre de las acciones. Maldigo el dolor de cabeza, maldigo las piedras en el riñón, maldigo cualquier célula cancerosa, maldigo cualquier bacteria que esté enfermando el cuerpo, maldigo cualquier virus que esté afectando el cuerpo en el nombre de Jesús. Y entonces tú hablas salud. Y estoy hablando, no estoy hablando en general, estoy dando un ejemplo como cuando tú oras por tu cuerpo, por la vida de alguien más, y empiezas a declarar salud, pero después necesitas orar en el Espíritu. Necesitas vestirte, necesitas ser lleno. Tú estás completo y pleno en Cristo en tu interior, pero tu carne necesita ser desbordada, guiada, dominada por la palabra y por el Espíritu Santo. La unción para eso te fue dada, para que si tú estás en el Espíritu está en ti, pero con la unción, cuando tú permites que la unción fluya en tu vida, tú estás en el Espíritu. No sé si me explico. El Espíritu está en ti y ahora Él quiere que tú camines día con día en el Espíritu, tú sumergido en el Espíritu. Es como cuando, digamos que tú te echas a una alberca y estás adentro de la alberca. Bueno, digamos que la alberca y el agua que está contenida en la alberca es el Espíritu. Así es que andar en el Espíritu es sumergirte, es andar, meterte a la alberca y tú estás dentro del Espíritu. Y esto es muy importante. Entonces, la armadura del Señor es una manera de vivir, no es algo que te pones y te quitas. El Evangelio de la paz es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Y orar en el Espíritu es fundamental. La palabra, la fe y lo que la palabra de verdad dice y lo que la fe nos lleva a apropiarnos de lo que nos fue concedido por gracia para mantenernos firmes ante cualquier artimaña. La salvación, la justicia, la verdad. Aquí la justicia también podríamos hablar del amor, el escudo de la fe, la espada. Recuerda, no somos nada si no tenemos la palabra. No somos nada si no tenemos la palabra. Una de las razones de la decadencia de la iglesia es que no tienen palabra. Es que les predican los domingos y no abrazan la palabra. Es que van a los estudios y no abrazan la palabra. Necesitamos palabra del Señor. Así es que una animación para todos los que están escuchando, que no les veo sus rostros, pero yo esperaría que tú hicieras tus anotaciones, aunque en cada enseñanza, en cada estudio, en cada predicación, en cada plática, en cada conversación, en cada declaración de la palabra, tú escribieras un versículo, 2 versículos, tú la llevas de ganar y tú meditaras en ellos. Por eso es importante que la palabra sea parte de tu vida de una manera continua. Porque si no, ¿cómo el Señor te va a revelar su gloria? ¿Cómo te va a guiar en toda verdad y en las cosas que habrán de venir si Él lo hace a través de la palabra? Y fíjate cómo dice al final. Dice, orad en el Espíritu y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra para abrir mi boca. Así que termino con 2 cosas. Si hablamos algo de la iglesia o si hablamos algo de las cosas que suceden, no estamos hablando ni juzgando a las personas.
sino estamos hablando el espíritu que se está moviendo en el pueblo de Cristo. Pero eso no nos exime y no nos quita de orar por los líderes y las personas y de suplicar para que palabra de vida, de justicia, de gracia, les sea dada y que ellos puedan enseñar y predicar para que otros no solo conozcan, entiendan y crean correctamente. Para que conozcan, crean y entiendan correctamente y perseveren en la palabra. Así es que una de las cuestiones importantes también es que tenemos que velar y orar por todos los que están en liderazgo, si tú conoces. Pues todos los que enseñan la palabra, si tú conoces. Si tú eres parte de los que enseñan la palabra, que alguien esté orando también por ti es importante. Y también velar para que los que conoces, que predican la palabra, les sea dada, como dice el apóstol Pablo, el poder de la palabra para abrir la boca y dar a conocer el temor, sin temor, perdón, para dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Hoy más que nunca, las redes sociales y este mundo está censurando la libertad de hablar de Cristo. Y esto va a ser así. Y esto no se va a detener. Así es que nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes, como dice la Escritura, sabios, inteligentes como serpientes, pacientes y delicados o sensibles como palomas, pero tenemos que actuar en el poder de Dios para abrir nuestra boca y dar a conocer el Evangelio de Cristo sin temor. Esto es para ti y para mí. Así es que si tú estás escuchando, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que ores por mí para que nuestra boca nunca deje de abrirse, para que con denuedo y sin temor podamos predicar la palabra del Señor y tú también pídelo para ti mismo. Y yo oro por ti en el nombre de Jesús para que tú que escuchas y que has conocido, entendido y querido correctamente la palabra, no tengas temor en abrir tu boca y predicar el evangelio a otros en el nombre de Jesús. Y para también orar por muchos que Dios les ha dado la oportunidad de tener y de dirigir a la iglesia, dirigir al cuerpo de Cristo en cualquier ámbito, en organizaciones, a través de iglesias virtuales, a través de, inclusive de los que son denominacionales. Recuerda, casi llegamos a los 7.800 millones de personas. Entre 150,000 y 160,000 personas diarias, personas mueren al día. 150,000 a 160,000 alrededor del mundo de muchas situaciones. ¿Cuántas de esas personas están yendo al infierno y van a tener una eternidad de muerte y de dolor sin Cristo? Nuestro objetivo y nuestra oportunidad es hablar la palabra, hablar el evangelio y que potencialmente lo que hacemos alcance a muchos, para que muchos puedan recibir la luz de la palabra y que puedan decidir entre recibir a Jesús o rechazarlo para siempre. Padre, te damos gracias por el amor que nos has dado y gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, Señor. Somos la justicia de Dios en Cristo y sabemos que recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar en todo momento que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.